multiplicó los ingresos por 200 veces, crecimiento de 44% anual. Esta compañía en el año 2008 tenía ingresos de 4.000 millones de pesos, o sea, una pequeña empresa realmente. Hoy estamos facturando cerca de 800.000 millones de pesos. Entonces ya es una de las compañías más grandes de este país. Para potenciar al talento, hay que conocerlos a cada uno, qué lo motiva. A todos los motivan cosas diferentes. A uno puede ser el reto, el logro, a uno le sirve más el reconocimiento en X forma que a otros. Unos necesitan más cercanía, otros más libertad para trabajar. ¿Cómo están estas cifras en tu empresa? Aprendiendo sobre ustedes es los resultados de clima, que te dice que el 96% de los, o casi 97%, si uno redondea, está orgulloso de trabajar en FGA, o que el 95% quiere seguir trabajando en la compañía. Un mensaje simple para la humanidad. Yo hubiera sido feliz, Ricardo, que cuando nació mi primer hijo en una de estas grandes instituciones, mi jefe me hubiera dicho, eso es lo más importante hoy en tu vida. Quédate tranquilo que aquí hay 10.000 trabajadores y si nos repartimos las tareas entre los 2 o 3 que hay al lado tuyo, las sacamos adelante. Concéntrate en lo más importante en tu vida hoy, que es acompañar a tu señora. Eliminemos los malos líderes. Yo recuerdo un jefe que también se aprende de los malos liderazgos. Estaba yo operado en la clínica en un banco muy importante y estaba trabajando en un banco muy importante, me operaron de apendicitis, algo normal, tenía varios gerentes a cargo y me llama el jefe y me dice, eran 5 días de incapacidad. David, tomé la decisión de salir de esta y esta persona. Yo, ay, pero vení, una llamada, o sea, estoy en el hospital, no puedo hacer nada. Una crisis de salud, unos indicadores de involucramiento del talento fuera de serie, un crecimiento acelerado que parecería más de una startup típica a una empresa como la que está hoy, el valor de la confianza, la necesidad de evitar la indiferencia, los buenos, los malos líderes. Esto es el episodio de hoy. Nuestro invitado se llama David Bocanument y sí, su apellido es poco común, proviene de un bisabuelo que llegó de Europa hace muchos años. Y él hoy es el presidente del Fondo de Garantías. Su historia, como les contaba, está hecha de confianza, la misma que inspira a la empresa en la cual trabaja. Imagínense que hay más de 27.000 personas que, como tú, logran cumplir un sueño gracias a ese respaldo invisible que mueve la economía y que, en el fondo, se basa en la palabra o en el concepto más valioso del sistema financiero, que es la confianza. Vamos a arrancar este episodio hablando de eso. Vamos a entender qué es una garantía, pero sobre todo la humanidad, el liderazgo de transformar una compañía y hacerlo muy bien. Entonces, ¿es la confianza la clave? En el core de nuestro negocio. Eso es. Nosotros somos unos generadores de confianza. En el momento en que le servimos de fiador a una persona, le estamos diciendo al intermediario de crédito, al que prestó el dinero, si esta persona no cumple con su obligación, nosotros vamos a responder por él. Eso es generar confianza. Y a esa persona, si cumple con su obligación, básicamente va a tener un muy buen historial de crédito que le va a permitir acceder a este crédito y a muchos más créditos y posiblemente ya no necesite de nosotros en un futuro. Y si queda mal, que es importante aclararlo, si por algún motivo no puede pagar su obligación de crédito, el intermediario de crédito nos solicita a nosotros que paguemos el crédito, lo pagamos y la persona nos queda debiendo ese dinero a nosotros y ya buscamos un acuerdo de pago con los usuarios. Antes de seguir profundizando sobre tu rol, tu liderazgo y demás, me contaste que estuviste 45 días en cuidados en Estados Unidos. ¿Cómo Sí. fue esa situación? Y también como las reflexiones que uno tiene ya cuando está como más consciente. Sí, Ricardo. Hoy viéndolo en retrospectiva, pues no le desearía a ninguna persona
tener que pasar por una situación de estas para lograr el aprendizaje que uno obtiene luego de atravesar estas situaciones. Hoy viéndolo con un espejo retrovisor, te podría decir que fue una gran oportunidad, un regalo de la vida, un pare en el que sufrí. Puede decirse sí, uno sufre porque está al borde de dejar este mundo, pero también es una gran reflexión porque fueron 45 días en Estados Unidos, en un hospital, en el momento del COVID. Todavía no había vacunas, no había ningún contacto con, digamos, con personas directamente y entraban con esos trajes y demás. Pero ahí salen grandes aprendizajes, Ricardo, que es Ah, lo tú estabas en realmente... Estados Unidos y ahí te cogió el COVID. Sí, yo viajé en diciembre del 2020 con un gran amigo y programamos un viaje de miércoles a domingo, un viaje pues realmente rápido, era para hacer una inversión allá. Y en ese momento uno tenía que pedirle permiso a las aerolíneas y llevar un examen médico de que no tenía COVID y demás. Cumplimos con toda la norma, nos fuimos y el viernes yo sentí malestar, dolor de cabeza, fiebre y demás. Entonces me hice el examen para regresar el domingo y la prueba dio positiva. Me contagié, no sé dónde, ni cómo, ni con quién. Mi amigo regresó, yo le dije, dale tranquilo, que yo en 8 días paso esto aquí con Tyler o como sea. Y la verdad es que al jueves siguiente ya estaba en urgencias en el Jackson Memorial Hospital y me quedé y pasé todo el resto de diciembre, incluso la primera quincena de enero. Fue difícil. Yo digo que es para los que estudiamos con sacerdotes, con jesuitas, que hacíamos retiros espirituales, eso sí es un verdadero retiro espiritual, porque tú estás solamente contigo, viendo una ventanita donde sabes si es de día o de noche y todo el tiempo pensando en lo que has hecho en la vida, qué vas a superar, si lo vas a superar, momentos de crisis en la salud, momentos de recuperación. Es una historia interesante donde aprendemos que todos los seres humanos, independiente de su cargo, su nivel de poder, en fin, ahí todos estamos igual, Ricardo. Cuéntame ese proceso de introspección acelerado, como qué conclusiones llegaste y después si cuando regresaste cambiaste alguna cosa. Sí, realmente desde el punto de vista teórico uno lo sabe, es decir, los que tenemos familia sabemos la importancia de la familia, de los hijos, que es lo primero para nosotros, es una gran motivación, la señora, los hermanos, las cosas realmente importantes de la vida, la amistad, ¿cierto? A ver, hacer un ejercicio hacia atrás y sentirse uno satisfecho por lo que ha hecho, que ha dejado una huella positiva en la sociedad, en el mundo, a las personas que ha tocado. Eso es lo verdaderamente valioso. Tú ahí realmente no recuerdas el último traje que compraste, que no te estrenaste, el carro, la casa. O sea, eso realmente nunca llega a tu mente, sino otro tipo de pensamientos. También en el tema espiritual, pues digamos, yo estudié como te decía, con jesuitas y entonces había un tema de religión fuerte, importante, que cuando es tan intenso en el colegio, pues yo tomé la decisión de alejarme un poco en el sentido de que ya no iba con alguna frecuencia a las misas y demás, siempre lo manejaba de una manera diferente, pero ahí vuelve a tener unas conversaciones con uno y lo que alguno llama el de arriba o en lo que crea, y uno dice, hombre, ¿por qué estoy acá? Mira, esta persona que entró, salió en 2 días, yo ya llevo 10 días, dame la oportunidad de salir.
y esa noche que estoy pensando eso, a la persona del lado le da un ataque y se muere. Entonces uno dice, no, calma, tranquilo, tomémonos el tiempo que sea necesario, ¿cierto? Entonces son temas importantes a valorar cosas, Ricardo, que no se valoran normalmente en el día a día. Aquí estamos conversando, estamos en una conversación tranquila, respirando, nos sentimos cómodos, y eso, el hecho de uno levantarse por la noche, caminar hasta el baño, darse una ducha en cuidados intensivos. Yo soy una persona que tengo 54 años, en ese momento iba a cumplir 50 años y a mí no me gusta pasar un día sin bañarme. Y cuando tú estás en una cama y estás en cuidados intensivos, tú no, pues, no te puedes parar a bañar y pasas mucho tiempo sin bañarte, y para hacer tus necesidades necesitas ayuda. Entonces, todo ese ego que hay veces manejamos o que las personas se nos olvida y uno ahí se ríe cuando recuerda personas que miran por encima del hombro, que no son cercanos con todo el mundo. Eso son grandes enseñanzas, grandes enseñanzas. De lo que yo he leído pues de la mirada de los jesuitas, ¿no? De San Ignacio de Loyola, hay una palabra muy interesante que es magis, ¿no? No sé si te acuerdas en Sí, el colegio que es como esa. Pues yo no estuve en colegio de jesuitas, pero pues he venido aprendiendo porque se me hace muy interesante los temas de los valores que se enseñan. Y es esa búsqueda de la excelencia, pero correcto. no, pues como Eso de, traduce, eso es, siempre nos lo inculcan en el colegio, la búsqueda de la excelencia, eh, una vida basada en principios, y eso realmente te marca. Tiene temas muy positivos que en el transcurso de la vida vas volviendo a esas herramientas que te dieron en la infancia. Yo creo que la infancia es un periodo del ser humano que te marca muchísimo, y que realmente te da las principales herramientas. Tú, 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 líder de recursos humanos. El futuro de tu compañía depende de lo que tu equipo de HR, de talento, pueda lograr en atracción, en desarrollo y en transformación. Y por eso pensamos en ti, porque te tenemos un nuevo programa de formación. Llega la Academia Hackers del Talento LATAM corte número 8. Tenemos las aplicaciones y las inscripciones abiertas para que aprendas de manera exclusiva con CHROs y CEOs de compañías líderes. Ellos no te van a dar teoría. A través de casos reales compartirán cómo lograron que su área dejara de ser de soporte y se convirtiera en la estrategia de negocio con resultados reales. Vas a tener un espacio con líderes que lo primero que harán será trabajar en ti, en tu mindset y en tu liderazgo. Porque antes de transformar una organización, tienes que hackearte a ti mismo. Luego serás desafiado a pensar distinto, a ampliar tu visión estratégica de negocio, de influencia, de impacto, de transformación, de uso de tecnología. Son 24 sesiones en vivo, prácticas intensas, donde aprenderás a usar la data, la IA, la humanización como tus armas de liderazgo. Saldrás con proyectos listos para generar impacto inmediato en tu rol, en tu equipo, en tu empresa. Aquí no vienes a escuchar, vienes a liderar el cambio. Y no estarás solo. Cada cohorte son 30 personas. Y luego cuando te gradúas, haces parte del alumni, más de 300 líderes que están en 10 países en América Latina, una comunidad poderosa que comparte, colabora, abre puertas. Y te cuento que el 20% de nuestro alumni ya está en posiciones de liderazgo. ¿Te imaginas lo que puede significar para ti? Así que las aplicaciones están abiertas en la Academia Hackers del Talento LATAM corte 8. Pero los cupos son limitados. Entra a hackersdeltalento.com, da el paso, aplica. Busca también el botón que sale en YouTube. O en la descripción del episodio también está el enlace. Únete a nosotros, lidera y transforma para mostrarle al mundo que recursos humanos es el área de la mayor transformación y la mayor relevancia en una compañía. David creció en una casa donde el amor no se decía, se demostraba. Su padre, un hombre de pocas palabras, le enseñó
que amar era cumplir, ser impecable y hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo está viendo. Su madre, más libre y luminosa, le regaló la calidez que no tenía la rigidez paterna, y entre ambos generaron ese carácter firme. De niño él recuerda mucho recorrer las calles del barrio en bicicleta, a veces estar un poco ajeno a los años de violencia que luego marcarían su generación, y de adolescente aprendió a tener esperanza en medio del caos, y ya cuando era adulto convirtió esa lección en una filosofía de vida. En AFIT descubrió su pasión por los números y luego en el Citibank aprendió que detrás de cada crédito hay una historia humana. Y así fue como un joven curioso se transformó en un banquero con propósito, alguien que entiende la verdadera riqueza, que no está en el dinero sino en la confianza. Pues entendamos en qué estaba, que tiene que ver con AVI y ese rol de llevar una empresa a convertirse en un banco. Que aprendí muchísimo en Citibank y en otras compañías, en otros bancos, di el paso al frente comercial, tanto en la banca del retail de consumo como en la banca corporativa, vinculando empresas a las instituciones financieras. Y en algún momento me abrieron un espacio y me llamaron, estaba yo en Citibank, y con Avi, que es una compañía que algunos pues ya de pronto no recuerdan, una corporación de ahorro y vivienda, iba a dar el paso a convertirse en banco. Era una compañía muy especializada en crédito de vivienda y en captar dinero de las personas a través de las cuentas de ahorro. Y ese dinero básicamente lo prestaba en créditos de vivienda. En ese momento, claro, en ese querer pasar a ser banco, me invitan para dar ese paso de ser corporación de ahorro y vivienda a banco y instrumentalizar pues todos los procesos de banco. Luego, para hacer la historia corta, se da la fusión de Bancolombia, Corfinsura y Conavi. Me quedo trabajando con el grupo Bancolombia un tiempo y ahí ya doy el paso. Y también, ¿cómo es ese paso? O sea, porque decir, oiga, emprendimiento, sector financiero, voy a ser gerente por, no sé, pues, o sea, el CEO, porque seguramente ya tenía gente a cargo, todo eso antes. Es decir, 2008, porque estaba viendo entonces comienzos del 2008, todavía no había pasado la crisis. Sí. Y llegar me tocó allá ya al final a la domar crisis eso. financiera dura de finales del 2008, pero la situación fue la siguiente. Luego de estar en ese mundo corporativo, con los hijos en ese momento pequeños, se da la fusión y me quedo muchos años. Muchos años no, pocos años más bien, porque fueron 4 o 5 años luego de la fusión. Era una compañía y un mundo diferente. Digamos que hoy hay un liderazgo más humano. En un proceso de fusión se da algo bien particular, y es que todos los empleados saben que se están juntando 3 compañías y que no van a haber 3 contadores, ni 3 gerentes de crédito, ni 3 vicepresidentes de riesgo. Entonces se genera una tensión, ¿sí? Y en ese momento... La sobrevivencia del más hábil o el más fuerte. Exactamente. O la más. Y se genera esa situación de estrés. Mis hijos estaban pequeños, trabajando de mañana hasta tarde, y el deseo pues de sobresalir para mantener el cupo. Eso genera un estilo y un ritmo de vida que de pronto no era el adecuado, y en alguna conversación con el vicepresidente, que era mi jefe en ese momento, yo manejaba todo el tema de pymes y microfinanzas para el grupo, dije, es que definitivamente esta estructura quedó muy pesada, esto no se necesitan tantos cargos. Uno mismo veía pues que eso no había que hacer, y llegamos, y yo le agradezco muchísimo al Grupo Bancolombia, y hoy es uno de nuestros grandes clientes. Pues yo tuve esa conversación en octubre y me quedé hasta febrero, imagínate, y ya habíamos negociado y salí pues muy bien, pero creo que fue una gran decisión. En ese momento creo que fue la mejor decisión para mí. O sea, y eso te dice, oiga, venga y nos acompaña a montar esta... No, ¿Ahí? la ¿O compañía cómo? ya existía, esta compañía lleva 28 años en el mercado, pero para darte una idea, Ricardo, esta compañía en el año 2008 tenía ingresos de 4.000 millones de pesos, o sea, una pequeña empresa realmente.
Hoy estamos facturando cerca de 800.000 millones de pesos. Entonces ya es una de las compañías más grandes de este país, está dentro de las 500, ocupamos, dependiendo si es por activos o por ingresos, el puesto 400, 450. Entonces fue o es un caso de éxito y es uno de los temas que más satisfacción me pueden dar, no solamente por los resultados financieros, sino por el impacto en la generación de empleo que hemos dado, un empleo de calidad, pero por encima de todo esto, cumplir el propósito. O sea, ya son más de 50 billones de pesos, billones, que han llegado a la economía de los hogares. A más de 9 millones de colombianos le hemos servido de fiador y eso realmente ha sido mi motor. Yo cuando llegué no pensé que me fuera a quedar tanto, Ricardo, porque en temas de, a ver, primero yo ya tenía relativamente claro que iba a ser empleado, me gusta ser empleado, asumo los retos como empleado como propios, no había tenido la vena del emprendimiento y pasar de un mundo corporativo donde tu cargo es un lotecito pequeño dentro de una gran parcela y si tú te sales, pues le estás casi que invadiendo el espacio a otro, ¿sí? A manejar una compañía donde tú eres el responsable de contabilidad, finanzas, tesorería, talento humano, tecnología, de todas las áreas. Dije, bueno, vamos a enfrentar este reto. Fue muy, muy interesante, pero sobre todo lograr pasar la compañía exponencialmente ese crecimiento de 4.000 a 800.000 y el impacto social, eso no hay, pues, mejor dicho, me siento súper feliz y orgulloso de lo que hemos hecho hasta ahora. En el camino del liderazgo, pues uno tiene fortalezas, tiene cosas por mejorar. ¿Qué era lo que más te costaba trabajo ya siendo como la cabeza de una organización? Que hoy dices, uy, menos mal ya lo superé, o no sé si lo has superado. Sí, mira, yo pienso que uno como líder de una organización, básicamente, bueno, dentro de muchas responsabilidades que se tienen, hay dos responsabilidades básicas. La definición de la estrategia y el acompañamiento a crecer, pues a desarrollarse y a crecer del equipo humano que a uno lo rodea. Eh, y en ese segundo tema es donde más he tenido la oportunidad de crecer, en ese tema del liderazgo y entender que el factor determinante de éxito para mí es rodearse de los mejores. Ese es el factor determinante de éxito, porque es que uno solo no logra hacer nada si tenga claro para dónde va, ¿cierto? Entonces, escoger a los mejores para cada una de los cargos y de las áreas que estás definiendo es lo mejor. Aquí los vicepresidentes y las personas, digo, son 1.000 veces más inteligentes y saben muchísimo más que yo cada una de las áreas que maneja. Mm, el reto de uno como líder está es en coordinar ese equipo, sacarlo mejor y que durante el momento que haga parte del equipo, cada una de las personas diga, entré en este punto, salí en este punto y haber pasado por acá me ayudó a crecer y me potencializó para ser mejor persona y mejor profesional. Yo creo que ahí está el reto fuerte de liderazgo. ¿Tuviste que dominar algún lado oscuro tuyo para evolucionar como líder? Varios. Yo, qué tal que no, pero yo veo que todos tenemos la fortuna de que hoy somos distintos si nos miramos a hace 5, 10 años, no, ni siquiera años, meses, porque con las experiencias vamos evolucionando y que esa evolución sea positiva es lo que uno tiene que trabajar. Antes era muchísimo más rígido, hoy soy mucho más flexible. Eso es un desarrollo muy interesante que he tenido en mi vida profesional, ¿cierto? Eh, veía más hace 30 años en blanco y negro, hoy veo más en tonos de grises, ¿sí?
eh, desarrollar esas habilidades de cercanía con las personas. Es que cuando tú lideras una organización y te dan ese privilegio que es liderar una organización, ¿sí? Es para devolver muchísimo a la sociedad, no solamente a unos accionistas y en términos de unos retornos, sino en tu propósito como compañía y en tu rol de liderar personas. Y para liderar personas tienes que hacer un esfuerzo grande desde lo humano en capacitarte, en aprender que cada uno tiene un mundo diferente. Entonces, eso yo diría que lo he ido aprendiendo con el tiempo. Uno, no, lo típico que lee uno en LinkedIn, en redes sociales y cualquier libro de temas de talento es que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Sí, La cultura es lo más importante y todo, pero cuando uno va a ver al final, el líder principal es el que da el direccionamiento claro de la cultura. ¿Qué haces tú en el día a día como más como hack que llamamos nosotros para ir moldeando esa cultura para, pues como mencionas, pasar de 4.000 a 800 800.000. mil en 17 años? Eso es, después hago rápido la matemática de crecimiento anual, pero es bastante rápido. Sí. Eh, ¿Qué haces tú en el día a día? O sea, ¿y qué no dejas pasar? ¿Qué hago yo en el día a día? Qué buena pregunta. Fuera de tomar decisiones, lo más importante es la cercanía con las personas y más en una compañía de servicios. Pero en todas en general creo, independiente de los sectores, acompañar y estar muy, muy cerca a las personas, porque para mí ese es mi activo más importante. Pero ¿qué es ¿Sí? estar Segundo cerca? podría ser, estar cerca es tener, Ricardo, buenas conversaciones con tus compañeros de trabajo, ¿sí? Conocerlos a cada uno, qué lo motiva. A todos los motivan cosas diferentes. A uno puede ser el reto, el logro, a uno le sirve más el reconocimiento en X forma que a otros. Unos necesitan más cercanía, otros más libertad para trabajar. Y entonces ser el coordinador y entender esta dinámica solamente, pues o al menos en mi caso diría yo, se logra a través de las buenas conversaciones con tu equipo de trabajo, conocerlos, tener muy claras las metas. Los resultados no son negociables, ¿sí? Pero el camino sí lo podemos disfrutar y conjuntamente trabajar para llegar allá. Disfrutar del trabajo no quiere decir que aquí nos la pasamos pues en un recreo, ¿no? Esa no es la concepción, es el reto, la dificultad, el día difícil, el día bueno, celebrarlo con alegría, el día difícil, ponernos todos, remangarnos la camisa. Entonces, yo diría que mi principal, digamos, herramienta son las conversaciones, Ricardo. Además de esas conversaciones, una de las cosas que me impresionó aprendiendo sobre ustedes es los resultados de clima, que te dice que el 96% de los, o casi 97%, si uno redondea, está orgulloso de trabajar en FGA, o que el 95% quiere seguir trabajando en la compañía, que el 92% está satisfecho en su Sí, trabajo, y me dice, pues no, o sea, eso es supremamente alto. Pero además de Ricardo, esa cercanía, uno cómo hace, porque pues claro, tú tienes tu cercanía con tus líderes y todo, pero yo creo que debe haber una cantidad de cosas detrás que a veces no se cuentan y que son muy relevantes para más empresas. ser una compañía familiarmente responsable. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente nos preocupamos
por el colaborador, por la persona que está vinculada a FGA, sino por su familia. ¡Ah! ¡Qué princesas! ¡Qué belleza! ¡Qué envidia! Ricardo, tuve 2 hombres y me quedé con ganas de la niña. Sí, Te no, a mí felicito me por esas consiente, hijas. qué pena la interrupción, pero como estamos en época de No, vacaciones y ya me dan no, abrazo no, y no. a mí ya no me... No, no, no. Disfrútalas, pero al Y máximo eso es cada abrazo de inspiración esos. natural. Total, total. Qué alegría y qué envidia de la buena porque me quedé con ganas de una niña. Bueno, entonces te decía, Ricardo, que somos una empresa, no solamente nos preocupamos por el colaborador, sino familiarmente responsable. Es decir, nos preocupamos por tener unos estudios de mercado para pagar unos salarios acordes al mercado y que haya una equidad, digamos, interna también, ¿sí? Hacemos muy buenos procesos de selección, tenemos unos beneficios importantes para nuestros empleados. Pero ¿sabes qué, Ricardo? Todo eso es copiable, es perfectamente copiable entre todas las organizaciones. Yo diría que la cereza del pastel está en, cuando te hablaba familiarmente responsable, es que nos preocupamos por su entorno familiar, que haya un equilibrio Qué es entre eso? O su sea, vida. ¿qué es preocuparse por el entorno familiar? Porque Lo es mejor llegar es y decir, hablar con oye, ¿cómo ejemplos, está tu familia? ¿Cómo va todo? ¿O es ir más allá? ir mucho más allá. Aquí sabemos quiénes son solteros, quiénes están casados, cuántos hijos tienen, en qué edades, ¿sí? Tengo innumerables ejemplos. Un vicepresidente que acaba de tener su primer hijo. Resulta que lo tuvieron que dejar en incubador unos días y entonces anticipadamente uno le puede decir, ya van a ser tu hijo. Hoy concentrado, tu prioridad es tu primer hijo. Yo hubiera sido feliz, Ricardo, que cuando nació mi primer hijo en una de estas grandes instituciones, mi jefe me hubiera dicho, eso es lo más importante hoy en tu vida. Quédate tranquilo, que aquí hay 10.000 trabajadores y si nos repartimos las tareas entre los 2 o 3 que hay al lado tuyo, las sacamos adelante. Concéntrate en lo más importante en tu vida hoy, que es acompañar a tu señora y que tengan un parto feliz, tranquilo y unos primeros días. Eso en mi época no se veía. Yo recuerdo, yo recuerdo un jefe que también se aprende de los malos liderazgos. Estaba yo operado en la clínica en un banco muy importante y estaba trabajando en un banco muy importante. Me operaron de apendicitis, algo normal. Tenía varios gerentes a cargo y me llama el jefe y me dice, eran 5 días de incapacidad. David, ve, tomé la decisión de salir de esta persona. Yo, ay, pero vení, una llamada, o sea, estoy en el hospital, no puedo hacer nada. No podía eso esperar 5 días y que tuvieras en cuenta mi opinión sobre el tema. No sé, entonces son cosas que hacen que al fin y al cabo aquí trabajamos personas, ¿sí? Y tenemos una cosa muy bonita, recibimos a las personas que se van. En mi época, también te cuento, Ricardo, en instituciones financieras, el que renunciaba se le cerraban las puertas y no podía volver. Realmente hemos avanzado mucho, Ricardo. Yo creo que hoy somos mucho mejor que hace muchos años, en muchas cosas, casi que en todo, ¿cierto? Tenía unas políticas en talento humano que eran absurdas. Hoy mi mejor base de datos son los buenos empleados que han pasado por acá, se fueron porque encontraron una buena oportunidad y a los años vuelven. Nos ganamos la curva de aprendizaje, ya saben qué hacemos, cómo lo hacemos. Acaba de ingresar esta semana una directora de BI, de Business Intelligence, en la organización que se había ido por una gran oportunidad, le iban a pagar el triple, una compañía muy novedosa, fue, probó y en un año y medio regresó. La plata no lo es todo. Entonces, cuando tú logras eh, convertirte en una compañía que abraza a los empleados y sus familias sin negociar resultados, ¿sí? Porque aquí hay que cumplir unas metas, aquí hay que trazarse unos logros,
retadores en diferentes términos, yo creo que eso marca la diferencia. Y cuando ven, y yo digo, bueno, son las 5 de la tarde, nos vamos. Si no algo está fallando, claro, hay que entender que hay momentos puntuales, que hay, por ejemplo, en un cierre de año, revisando, pues en el área contable está más estresada, que hay que cambiar unos servidores, entonces hay que trabajar un sábado, un domingo. Es normal. Pero cuando tú te preocupas y te quedas con el equipo sacando las cosas adelante, eso da una dinámica diferente. Uno en el liderazgo, cuando todo va bien, pues que uno va tranquilo, va esforzándose, pero también los momentos de crisis eh, es donde uno hace como una curva acelerada Sí, Ricardo. de evolución, de crecimiento. ¿Cómo, cuáles han sido como esas crisis que te ha tocado manejar? No sé si, o crisis de confianza en el sector financiero, o insolvencia, o reputación, o manejo de gente, o sea, ¿cuáles son como esas crisis que tú recuerdas y dices, uy, aquí hice un En todas las postdoctorado? organizaciones, así vaya uno con una tendencia muy positiva, se vive en crisis. Eh, temas de tecnología, eh, diferentes temas que se viven en las organizaciones, temas tributarios, ¿sí? No necesariamente la crisis es porque financieramente, una crisis puede ser que no va mal en términos de resultados. Digamos que no ha sido el caso nuestro, pero sí hemos tenido crisis en diferentes áreas. Una alta rotación de personal o se va una persona importante o tenemos un tema de tributario de impuestos que no salió como pensábamos, una planeación tributaria, en fin, inversiones importantes que hay que hacer, se deben hacer. Eh, sí, obviamente hemos tenido crisis. La gran diferencia ahí en el tema del liderazgo, ¿sabes cuál es? Que es cuando sale el seniority del líder. La forma en ¿Cómo que es eso? respondes, en la forma en que respondes, Ricardo, cuando entran a tu escritorio, cuando tienen un problema, están angustiados, cuando me desbordó mi capacidad, tengo que ir donde mi jefe, donde mi líder, a buscar ayuda. Entonces hay veces llegan con unas cosas que se ven en el panorama muy oscuro y entonces ahí es donde entra en algo la experiencia, la calma y la capacidad en la toma de decisiones. Porque muy posiblemente cuando uno está en una posición de liderazgo ya ha vivido circunstancias iguales o similares que te permiten dar alternativas, ¿cierto? Y tener un panorama, digamos, más despejado. Esos son esos momentos también donde el líder eh, se valida, ¿sí? Como líder. Cuando las cosas están fluyendo normalmente, no tanto, pero cuando vienen y te tocan la puerta, ¿sí? Muchas veces tienen la solución, pero se congestionan tanto que o ven que puede ser tan grave dentro de ese mapa de riesgos la situación que se podría llegar a presentar que se nublan. Entonces ahí es donde el líder toma, digamos, una realidad pues importante en cómo hacer las cosas. David, ¿qué es para ti la indiferencia? Qué buena, qué buena pregunta, Ricardo, porque estoy pensando en diferentes puntos de vista. La indiferencia puede ser vista en principio desde dos puntos de vista. Un punto muy positivo de la indiferencia podría ser cuando hay un ruido externo y tú decides apartarlo
para no dejarte envolver, y una reacción consciente puede ser una indiferencia, una no dejarme agarrar de ese problema, de esa persona, de esa circunstancia y seguir eh, mi camino. ¿De acuerdo? Hay una indiferencia mala y es que nosotros como personas no podemos ser indiferentes frente a lo que está pasando en el mundo, en la organización, y que todos hacemos parte de un sistema. Es decir, si yo soy un colombiano afortunado que vivo en ciertas situaciones, no puedo ser indiferente a la realidad de mis, eh, digamos, demás ciudadanos del país, de la organización, en fin, no podemos ser ajenos a un país violento, desigual, con muchas brechas en educación y que es una responsabilidad de todos, ¿cierto? De lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Digamos que todo es como por capas. Entonces yo debo ser, no puedo ser indiferente primero a lo que está pasando en el núcleo, que es mi familia, mis dos hijos y mi señora, mi familia ampliada, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de colegio, de universidad, mi barrio, mi ciudad, mi departamento, mi país, mi región Latinoamérica, el mundo. No podemos ser indiferentes frente a esto. Tenemos que participar en las soluciones, ¿cierto? Y participar es cómo influyo en mi metro cuadrado y vuelvo a inicio desde el centro hacia afuera. Porque es que hay problemas que son tan grandes que, digamos, yo no tendría la capacidad de controlar o de arreglar, ¿sí? Es increíble que en mi ciudad tantos niños pasen hambre. ¿Qué puedo hacer yo? De pronto, a través de una fundación, puedo ayudar para que un niño hoy no pase hambre, ¿cierto? Con mi conocimiento, ¿cómo lo puedo llevar? Con mi capacidad de decisión y de criterio, tomar buenas decisiones al momento de ir a las urnas, a defender la democracia, que no sabemos lo linda que es la democracia hasta que se pierde, ¿cierto? Entonces no podemos ser indiferentes frente a los grandes temas del mundo. Yo diría que ese es el factor como yo definiría en términos de indiferencia lo que tenemos que trabajar como ciudadanos. Sí, yo creo que uno, como un líder que busca fomentar humanización, prosperidad, la indiferencia, que es esa falta de, ¿no? Que tú decías, ¿no? Esa falta De de interés interés, o de emoción o de preocupación o de compromiso ante la persona, lo que está pasando, la realidad. Es muy doloroso y ahorita en el viaje hay una frase que me marcó, que la dice Elie Wiesel, que dice, lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Y es correcto. como cuando somos indiferentes validamos el sufrimiento ajeno al no intervenir, pues se lo aprendí ahorita mucho en temas de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Ricardo, estamos en un momento en que el mundo cada vez se polariza más, ¿cierto? Políticamente entre izquierda y derecha, norte, sur, occidente, oriente. Y entonces cada vez nos llevan, y más con las redes sociales, a esas fuerzas tan llevadas a los extremos. Uh-huh. Y yo creería que ahí tenemos un rol muy, muy importante por hacer como ciudadanos. Eh, la importancia de participar en política, la importancia de no generalizar, de cuidar el lenguaje, de cuidar
y ser responsables de lo que escribimos, de lo que decimos, de lo que hablamos. A mí me sorprende muchísimo y me duele muchísimo la violencia, no solamente la violencia física, la guerra, cuando se muere una persona, sino la violencia verbal, entrar hoy en día a unas redes sociales que generan y mueven ese sentimiento, que es lo que pretenden a través de las emociones mover al ser humano y polarizar, me duele muchísimo. Yo creo que la solución es un pensamiento crítico. Siempre que leamos algo, miremos, entremos a una red social, miremos cuál es la fuente, verificar si es veraz o no es veraz, antes de dar un reenviar a un video, qué es lo que quiero escribir, qué es lo que quiero decir. Defiendo muchísimo la libre expresión, pero siempre con la responsabilidad. Cada que uno escribe o dice o reenvía algo, debe hacerse responsable de la veracidad de esa información. ¿Qué significa acceso a crédito? ¿Cómo está hoy en Colombia? ¿Tú lo ves como un derecho, como un privilegio, como algo que necesita aumentarse sustancialmente? ¿Cómo está eso? Ricardo, tener acceso a crédito es tener la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Te voy a dar mi punto. En términos de bancarización, medido como acceso a un producto financiero, si miramos las cuentas de ahorro, en Colombia estamos muy bien, estamos por encima del 90%. Pero visto desde el crédito, tenemos un terreno muy largo por recorrer. Puede estar el acceso al crédito formal en cerca del 35%. Entonces, fíjate que más del 60% de los colombianos acceden a un crédito a través del gota a gota y un crédito informal y otros mecanismos. Y eso no debería ya ocurrir en la vida de las personas, porque es que cuando necesitas tú un crédito, cuando solicitas un crédito, porque tienes la necesidad de un producto o un servicio. Pensemos en un padre de familia que necesita pagar la matrícula de la universidad de su hijo, que no es capaz de sacar la totalidad para pagar la matrícula, pero lo puede pagar a plazos. La persona que necesita hacerse un tratamiento odontológico. La persona que necesita cambiar su moto porque falló y es su instrumento de trabajo, ¿cierto? Entonces, a través del crédito mejoramos la calidad de vida de las personas. Lo que pasa es que tendríamos que tener una concepción muy importante a través de la educación financiera, y es que el crédito no es malo, el crédito es bueno. Lo que es malo es sobreendeudarse, dejarse llevar por las emociones. Cuando yo tengo dos pares de zapatos y voy por el centro comercial y que qué rico comprarme estos zapatos y entonces los compro con una tarjeta de crédito a 60 meses, eso no tiene sentido, ¿cierto? Tomar un crédito de vivienda, si estoy pagando un arriendo y voy a mejorar, ahorré para mi cuota inicial y me voy a endeudar a 30 años con una vivienda, perfecto. Pero Ricardo, tú y yo no podemos salir luego de terminar esta conversación a tomarnos una cerveza y pagarla con una tarjeta de crédito a 60 meses y la cerveza no la tomamos en 10 minutos. Eso es importante decirlo a las personas. El crédito no es malo, el crédito es bueno, el crédito te ayuda a poder tener hoy un producto o un servicio que necesitas. Lo importante es hacer un buen análisis. ¿Realmente necesito ese producto? ¿Realmente necesito ese servicio? Tomé el mejor crédito para esto. Hice bien las cuentas de si puedo pagar esa cuota. Los jóvenes hoy, y es como hacer en el ciclo de vida de una persona, hombre, una persona joven que saca un producto, un servicio, un celular, una camisa, ¿no?, en un crédito pequeño a corto plazo y lo paga, fantástico, porque va a tener un muy buen reporte en las centrales de riesgo y en 2 años va a necesitar un crédito educativo, va a tener un buen reporte que le va a permitir acceder a un crédito para pagar su universidad. Entonces, acceder al crédito, a un crédito formal, ¿sí?, es muy importante porque mejora la calidad de vida de las personas y adicionalmente,
se traduce en un beneficio muy importante para mover la economía, porque es que entonces si a ti se te dañó la lavadora y compras la lavadora, la puedes comprar con un crédito. Detrás de eso hay un comerciante, un productor, un transportador. Mueves la economía. Nosotros arrancamos hablando mucho de la confianza, ¿no? Sí, Y yo te pregunté si tú confiabas, pues si ustedes también eran como un generador de confianza. Eh, Visto desde las dos partes, ¿no? ¿Qué tanto confía la gente en el sistema financiero? ¿Y qué tanto confía el sistema financiero en la gente? ¿Cómo lo estás viendo tú? Y qué hay que hacer como pues para que se genere ese círculo virtuoso que mencionabas ¿no? Del que pide un crédito, ayuda al transportador, al de materia prima, etcétera. ¿Cómo, cómo generar de los dos lados o sea, ¿en qué nivel está? No sé si simplemente ser así o desde abajo aumentarlo sustancialmente. Ricardo, hay varios temas desde mi punto de vista. Primero, decir que en Colombia tenemos, desde yo creo y estoy seguro, un muy buen un sistema financiero confiable, bien manejado. Creo que se ha generalizado en algunos momentos la percepción de que el banquero es el malo y esa famosa frase de que el banco no le presta sino al que demuestra que no lo necesita. Yo quiero a través de un ejemplo muy sencillo en términos de educación financiera referirme a todas las personas que nos estén escuchando y viendo en este momento. Digamos que la función esencial de un banco es servir de un intermediario financiero donde los colombianos, para hablar solo de los bancos acá en Colombia, pero pasa lo mismo en los diferentes intermediarios financieros en el mundo, es captan dinero del público. Es decir, los colombianos vamos en un negocio de confianza para no tener el efectivo debajo del colchón y que me lo roben. Voy y lo deposito en una cuenta de ahorros, una cuenta corriente o en un fondo de inversión y eso me da adicionalmente unos rendimientos. Y por el otro lado están los colombianos que necesitan crédito y van al banco. Entonces el banco tiene en una mano, recibe los recursos de las personas y por el otro los presta. ¿Qué pasaría si el banco a todos los que le solicitan crédito les entrega el dinero? Siempre que se presta plata, hay un porcentaje de clientes que no te va a pagar. Pero si tú lo haces de manera irresponsable y ni siquiera haces el análisis para ver si tienen con qué pagar la cuota, porque hay muchas personas que se sobreendeudan y piden crédito sin poderlo pagar, ¿de quién es la plata que están prestando? Es de los mismos colombianos, ¿cierto? Con parte de un capital que puede tener el banco. Pero el gran monto es de los ahorros de los colombianos. Entonces, ser muy juicioso en el otorgamiento de crédito es cuidar el dinero de los colombianos. Entonces yo haría la pregunta a la inversa. ¿Qué pasaría si tú tienes un dinero en la cuenta de ahorros y vas a retirar y el banco te dice, mire, no le puedo entregar el dinero porque tantas personas no me han pagado? ¿Cierto? Entonces, ese es el fenómeno para entender el ciclo completo. Y eso anexo a muchos otros servicios que han mejorado muchísimo. Ricardo, la transformación digital ha sido espectacular en el mundo y en todas las industrias, pero en el sistema financiero mucho más. Ricardo, hasta hace muy poco, nosotros para hacer una transacción en un banco teníamos que ir a una oficina, desplazarnos, hacer una fila entre las 8 de la mañana y las 12 del día y entre las 2 y las 4 de la tarde. Y si tú no alcanzabas a llegar, perdías a hacer la vuelta y tenías que volver al día siguiente. Hoy los servicios financieros están 7 por 24. ¿Qué hubiera pasado en pandemia si no tuviéramos esa transformación digital? ¿Cómo podíamos hacer los pagos? ¿Cómo podíamos pedir un domicilio? ¿Cierto? Para que nos llegaran, digamos, los alimentos que no podíamos salir a comprar, ¿ya?
Hoy tú estás desvelado a las 3 de la mañana porque se te olvidó pagar los servicios públicos y posiblemente mañana te vayan a cortar los servicios y a través de una transacción a las 3 de la mañana por una plataforma lo puedes lograr. Eso es mejorar la calidad de vida también de las personas. Este aparatico transformó el mundo y la forma de hacer, banca. Entonces, están los bancos, los neobancos que ahora vienen creciendo mucho, los Nequi, los DaviPlata, los Lulobank, los Nubank, ¿sí? Entonces, tener un sistema financiero fuerte es uno de los principales activos de una economía de un país. En estos temas de Proyecto H, de equidad, de diversidad, ¿qué estás haciendo? Cuando yo me vinculé a Proyecto H, que es, liderado por el CESA y la unidad de gobierno corporativo, pues, que ellos son muy fuertes en estos temas, fui a aprender y a tener buenas conversaciones sobre los temas de diversidad, inclusión. Creo enormemente que se ha avanzado muchísimo en el mundo en estos temas y debemos seguir avanzando, debemos seguir avanzando. En un mundo, en el año como el que estamos viviendo, en el año 2025, no es correcto, no es normal que todavía se den casos de falta de empatía entre los seres humanos y que no seamos capaces de aceptar las diferencias entre hombres y mujeres, entre las diferentes razas, entre las diferentes religiones. Entonces, para un líder de una organización y un líder dentro de la sociedad, es fundamental defender todos los, yo definiría los aspectos que traten sobre la armonía entre la diferencia. Sí, qué importante. ¿Cómo es tu relación con el área de talento humano? ¿De qué conversan? ¿Cuáles son esas conversaciones potentes, difíciles que tienes con esa área? Eh, Primero, es un proceso dentro de la organización supremamente estratégico. Si durante toda esta conversación te he dicho que lo más importante que yo hago es definir estrategia y, y- y sacar lo mejor de las personas y rodearme de lo mejor de las personas. Digamos que dentro del área de talento humano tienen la responsabilidad directa de hacer los mejores procesos de selección, de fidelización de los empleados, del mejor manejo en términos de todo lo que se maneja allí, en términos de cercanía, fidelización, beneficios, etcétera. Pero adicionalmente, yo te diría, eh, Ricardo, que en el tema de talento humano, mantener la cultura que nosotros buscamos y el clima organizacional es fundamental, defendiendo los principios organizacionales que nosotros tenemos, que son, primero, la integridad, trabajar con muy buenos seres humanos, muy centrados en el ser, orientados al logro o al resultado, innovadores, con capacidad de trabajar en equipo. Esa, junto a la innovación, esos principios para nosotros son los que a través de toda la organización y directamente desde el área de talento queremos trabajar para seguir siendo exitosos y sostenibles en el tiempo.
porque hacia atrás pues la foto ya está dada, pero ¿qué nos garantiza a nosotros la sostenibilidad en el tiempo? Que vamos a seguir siendo vigentes con nuestros productos y nuestros servicios. Lo que te acabo de decir, esos principios. Una compañía que no se defina ni por integridad, ni por orientación al logro, ni por estos temas que te acabo de hablar de principios, no es sostenible en el tiempo, no es sostenible. Yo no sé a veces de verdad por qué la gente no le da la importancia a recursos humanos con lo que tú dices. Si uno tiene, es difícil, pero bueno. Ricardo, cualquier organización, independiente del sector en el que se desempeñe, el principal activo son las personas. De eso a mí no me cabe la menor duda. En la conversación lo he dicho un par de veces. El factor clave de éxito es tener y saberse rodear de los mejores. Primero, buenas personas en el ser. Y segundo, técnicamente muy competentes. Y no creas, no es fácil, porque hay algo muy importante que yo le digo aquí a mis compañeros, a mis hijos y a todos. Ser buena persona y prepararse muy bien es un factor clave de éxito en su vida profesional. Una persona que tiene esto siempre va a tener puertas abiertas, cosas por hacer, compañías que lo van a querer contratar. Y si no quiere ser empleado, va a tener la capacidad para enfrentar un emprendimiento con alta probabilidad de éxito. Hay una pregunta que siempre hacemos y es el mejor consejo que te han dado y el mejor consejo que tú das. No tiene que ser el mejor, pero y un consejo que recuerdes que te haya marcado y un consejo que a veces repites constantemente. Me hiciste acordar de mis hijos que siempre que van a salir, los abrazo y les digo juicio, mucho juicio. De pronto en esa palabra les estoy diciendo demasiado con una sola palabra, porque con ellos sí he tenido muy buenas conversaciones, largas conversaciones. Me siento muy orgulloso de mis hijos. Y ese tema de tener buen juicio es tomar la mejor decisión en entornos complejos, difíciles, volátiles, no solamente organizacionales, sino en la vida personal. El buen criterio. Eso es un consejo que yo siempre le doy a mis hijos. Y un buen consejo que a mí me hayan dado y del que todos los días aprendo es que yo soy una persona ansiosa por los resultados y por que las cosas salgan bien y tener los temas bajo control. Y con varios coaches y personas que he hablado, es la importancia de dormir tranquilo, de que hoy hice y di lo mejor para que los resultados se den. Ellos van llegando. Todos estamos donde estamos, las organizaciones están donde están, por una sumatoria enorme de trabajo, de dedicación, de decisiones. Entonces, tener esa paciencia y que todo pasa es muy importante. Es muy importante tenerlo claro. Y sabes una cosa muy importante, Ricardo, cuando me hacías esa pregunta, inconscientemente estaba pensando gente muy exitosa, compañeros, empleados muy exitosos,
profesores de grandes universidades que he tenido, en el IE, algún curso que hice en Harvard, en otras universidades, en fin, colegas. Pero sabes, Ricardo, que uno aprende de todo el mundo, de todo el que lo rodea. Y muchas veces uno encuentra grandes lecciones en personas muy cercanas y que hay que ponerle cuidado a todo el mundo. La dedicación, aquí tenemos una empleada que nos ayuda mucho a disfrutar mucho el día a día, una persona que lleva muchos años trabajando aquí, haciéndonos felices, sirviéndonos el agüita, teniendo el tinto a los invitados, una persona que nunca se ha quejado de su trabajo, que trabaja feliz, siempre tiene una sonrisa, siempre está dispuesta, es positiva. Y yo digo, carambas, es increíble su actitud frente a la vida. Y en conversaciones sé que no todo es color de rosa en su familia, pero la actitud es algo que cambia por completo cualquier situación que uno pueda estar viviendo. David, muchas gracias por este espacio. Felicitaciones por ese crecimiento y ese impacto. Acá vienen mis 5 hacks. El primero, las conversaciones construyen cultura. Un líder que escucha, dialoga, logra equipos que confíen, no que obedecen. 2, el clima laboral se gana con coherencia, cercanía y ejemplo. No con eslogans ni políticas bien escritas. 3, cuidar a la familia es cuidar a la empresa. FGA acompaña a la paternidad y maternidad porque las personas felices, comprometidas, pues rinden más, muy fácil. Y 4, cuando la gente vuelve, algo se hizo bien. Los boomerangs, colaboradores que regresan, son el mejor indicador de cultura. Y no se me puede olvidar la quinta, el quinto hack, que es que la serenidad distingue al líder maduro. En tiempos de crisis, el que respira, que piensa mejor y el que decide con cabeza fría, logra dar 3 pasos más rápido. Y por último, una ñapa. La indiferencia también es una decisión. Evitémosla. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento.